Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Qué bueno que están acá con nosotros, listos para estudiar la Biblia y aprender lo que por medio de responder las preguntas de la guía de hoy, el Señor va a hablar a nuestra vida. Así que, para empezar, vamos a orar y luego vamos a proceder a responder algunas de esas preguntas. Oremos. Jesús, te damos gracias porque nos has provisto de esta oportunidad para escuchar palabras, Señor. Sabemos de que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, Señor, estamos adquiriendo fe. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la carta a Tito. Es que hemos estado leyendo las cartas a Timoteo y hoy vamos a estar en la carta a Tito. Yo les expliqué el viernes pasado que la carta a Timoteo y la carta a Tito debían de ser leídas de forma pública. Si bien es cierto, eran dirigidas hacia una sola persona, pero eran el tipo de carta que iba a ser leída de forma pública. Tito era el encargado en ese momento de la iglesia de Creta. Como introducción a esta carta, déjenme contarles algunas cosas sobre Tito. Quizás algunos de ustedes han escuchado algunas de estas, quizás otros no. Pero una de las más curiosas y de las más sorprendentes para mí es de que Tito, siendo un gentil, no fue obligado por Pablo a circuncidarse como muchos deseaban hacerlo. Incluso hay una pequeña referencia en la carta a los Gálatas que un grupo de judaizantes estaba espiando a Tito mientras él se cambiaba para ver si era circuncidado o no. Es que ese tema era tan polémico en ese momento que ellos querían ver si Tito estaba circuncidado o no. Pero Pablo no lo hizo, no le obligó a Tito a circuncidarse. Es probable, se cree, que Pablo escribió esta carta después de salir de la cárcel romana. Después de haber sido encarcelado en Roma, él procede a escribir esta carta, aunque en la misma, en el libro, no aparece ninguna referencia al momento cronológico, al momento en el que Pablo escribe esto. Nosotros, por medio de algunos estudios seculares y por medio de algunos comentaristas, podemos deducir que fue después de ese encarcelamiento. ¿Por qué Tito va a Creta? ¿Por qué no va otro? Lo que pasa es que, bueno, nosotros podemos ver que en el verso 4, Pablo se dirige a Tito como verdadero hijo en la común fe, tal y como le dice a Timoteo. Tito no solo, esta no era la primera misión de Tito, sino que antes ya había sido enviado por Pablo hacia la iglesia de Corinto para llevar la primera carta a los Corintios, para tratar algunos temas doctrinales. Incluso ayudó a reunir unas donaciones para los pobres en Jerusalén que llevó desde Corinto. Y como les decía, hay una referencia de Tito en Gálatas, que anduvo con él en el tercer viaje misionero y fue parte de ese grupo. Entonces, ¿pero por qué es enviado a Creta? Porque la iglesia en Creta está pasando algunos problemas doctrinales y algunos problemas sociales que Tito tenía la responsabilidad de ordenar. Por ejemplo, tenía la responsabilidad de ordenar a los nuevos obispos, y cabe recalcar que Creta era una isla. Quizás no lo dije antes, pero Creta era una isla. Pablo, por lo tanto, si esa era una de las responsabilidades directas de Tito, Pablo le da algunos requisitos, así como se los dio a Timoteo,
que le tiene que transmitir a esos nuevos obispos. Además de darle algunos consejos personales. Bueno, como datos introductorios creo que es suficiente. Vayamos a las preguntas de hoy. Características de un obispo. Pablo le dice a Tito, deben de ser irreprensibles. ¿Qué es alguien irreprensible? Alguien en el cual, cuando nosotros analizamos su vida, no hay algo que podamos decir que hace mal. No hay un defecto que nosotros podamos analizar o podamos ver en su vida. Y él especifica en qué área. Y el área es como administrador de Dios. También le dice que no debe de ser soberbio, no debe de ser dado al vino. Y cuando nosotros leemos en la Biblia no dado al vino, hay algunos que les gusta interpretar que dice, bueno, entonces sí se puede, solo que no debe de tomarla mucho. Culturalmente, hermanos, en aquel tiempo, el vino era muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy. El vino en realidad se servía con una gran cantidad de agua y una poca cantidad de vino. Por eso es que en las bodas de Canaán, el maestresala le dice al esposo, mire, ¿por qué sirvió el buen vino de último? Porque ese sí era vino, que en su mayor porcentaje era vino. Pero de forma social se daba el mal vino, aquel que no tenía un gran porcentaje de vino, sino que era más agua que vino y tampoco estaba tan fermentado. Para ellos era muy normal porque son una cultura que cultiva la uva. Ahora ustedes preguntarán, Carlos, pero ¿podemos los cristianos beber vino o no? La respuesta la vamos a mantener bastante sencilla. Culturalmente, nosotros no cultivamos el vino. No es de que vayamos y saquemos un vino de nuestro viñedo, sino que tenemos que comprar el vino, porque no lo producimos nosotros. ¿Y cuál sería el problema con ese? Bueno, apliquémoslo a la vida de esta forma. Hace mucho tiempo, un amigo del colegio me hizo la misma pregunta y me dijo, Carlos, yo estoy tratando de luchar por nunca ser dado al vino o al alcohol en general. Pero mis papás tienen botellas de tequila en la mesa, tienen en la mesa, la tienen ahí como adorno y también tienen botellas de vino. Y mis papás son buenos cristianos, me dijo. No me malentendás, no son alcohólicos. Solo que a veces se toman un poco de eso y del otro. Y lo tenemos ahí. Lo hacemos de forma social, de una que otra vez. Y yo le dije, bueno, hay algo con nuestra cultura. Cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros estamos pasando prosperidad, en medio de bendiciones, nosotros podemos ser capaces de con mucho dominio propio, decir, voy a tomar solo este poquito, o voy a beber solo esto. Con mucho dominio propio, nuestra alegría nos permite decir solo esto porque es un gusto social. Le dije, el problema es lo siguiente, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, no tenemos tal dominio propio. No van a buscar el alcohol como una diversión, sino que van a buscar el alcohol como una salida a la situación. Él me dijo, no entiendo mucho lo que estás diciendo, yo voy a seguir intentando, me dijo. Mucho tiempo después, su papá perdió el trabajo y lo perdió de una forma bastante trágica. No fue simplemente que le echaron, sino que fue bajo un gran problema legal y fue trágico. Me contó esto y me dijo, mira, hoy comprendo lo que vos me decías.
encontramos a mi papá tirado en la sala y nos preocupamos porque creímos que al estar en el suelo, su cuerpo tendido en el suelo, a lo mejor había sufrido un desmayo o algo así. Pero cuando le hablamos nos respondía, hablaba raro. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que estaba ebrio. Habían sido 2 botellas que se había acabado esa noche. Para nosotros fue muy triste, ver a mi papá tan cristiano en esa situación. Y me dijo, ahora comprendo de que nosotros culturalmente solemos ocupar el vino o el alcohol como una salida. Y por eso no deberíamos de tenerlo cerca. Porque va a llegar el día en el que volvamos a caer, porque en medio de la prueba no vamos a buscar a Dios. Vamos a tener eso que hemos mantenido ahí reservado, que decimos que es por una eventualidad, pero vamos a terminar cayendo. Quizás no es el caso de nosotros, pero quizás puede ser el caso de una familia nuestra, o quizás nosotros nunca habíamos pensado en eso. El punto es que Pablo dice en la carta a los romanos, no hagan provisiones para la carne. No guarden cualquier cosa que pronto podría llevarlos a pecar. La pregunta número 3 dice de la siguiente forma. ¿Cuál es la etimología de obispo y contumaz? Obispo viene del griego episcopos, que es un supervisor. En aquel tiempo se le llamaba episcopo al supervisor de una tienda, de una casa, de un negocio. Entonces ustedes no iban a la tienda y pedían hablar con el supervisor, ustedes pedían hablar con el episcopo, que traducido al español vendría a ser obispo. Contumaz, ¿qué significa? Contumaz viene del latín, déjenme leerlo, contumacis, con el mismo significado del que tiene tendencia, aquel que tiene tendencia a ser rebelde, airado, encolerizado, pero más específicamente que se rebela contra la autoridad. Aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa contra la autoridad. Vamos a detenernos un poquito más en la pregunta 4 porque dice, las cosas son puras para los puros. Esta forma de dialéctica de Pablo nos lleva a entender que aquellos que tienen una perspectiva pura de las cosas es porque son puros. Pero aquel que no es puro no puede tener una perspectiva pura. Déjenme darles un pequeño ejemplo de lo que estoy diciendo. Aquellos de ustedes que son bastante numéricos, bastante matemáticos, cuando vamos a comer, ustedes no están pensando en qué les gustaría comer. Ustedes están pensando en la cuenta. Entonces, vuestro platillo favorito es el que más se ajusta a lo que monetariamente han preparado o numéricamente han pensado. Entonces, esos platillos pueden ser los más deliciosos del mundo, pero su perspectiva es numérica, es del cuánto vale ese platillo. Diferente a aquellos que les encanta comer y no son tan numéricos. Van por un platillo en específico sin importar el precio. Ellos tienen una perspectiva de sabor, específicamente de sabor. Entonces no van a ver el precio, van a ver si les gusta y si es su platillo favorito. De la misma forma, aquellos de nosotros
que tenemos una vida de santidad, o aquellos que estamos luchando por tener una vida de santidad, o aquellos que llevan una vida de santidad, cuando se les pone enfrente algunas situaciones, ellos van a ver la pureza, la santidad y lo espiritual de lo mismo. Mientras que aquellos que viven de forma pecaminosa o legalista van a ver solo lo malo y lo carnal. Apliquémoslo a nuestra vida cotidiana de iglesia. Aquellos de ustedes que van a su congregación y ven a una persona vestida de una forma impertinente. Aquellos que son puros van a darse cuenta, hey, esta era la primera vez que vino, no sabe aún, voy a hacerme amigo de él, voy a encaminarlo, voy a discipularle, voy a orar por él. Pero aquellos que no tienen una vista pura, van a ver a esa persona y van a decir, qué infeliz, cómo se le ocurre, qué irrespeto, propio de una persona que no es capaz de ver cosas espirituales. Así podemos seguir con bastantes ejemplos, que era básicamente lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia. Que dejaran el legalismo atrás y se dieran cuenta de que las cosas que estaban viendo eran producidas por el legalismo y nada más que por el legalismo. Dice la pregunta 6. Cuidado con los respondones. Pablo exhorta a los siervos a estar sujetos a sus amos, a escuchar y a obedecer a sus amos. Hay dos cosas bíblicamente que nosotros estamos obligados a hacer con nuestros líderes. Estamos obligados y llamados por la Biblia a orar por ellos y a obedecerlos. Bíblicamente estamos llamados a obedecer y a orar por nuestros gobernantes o por nuestros líderes o por nuestros amos, como querramos decirles. La última pregunta. ¿Qué hay que hacer con los que causan divisiones en la iglesia? Dice, al que causa divisiones, después de exhortarlo, deséchalo. Este mismo verso nosotros lo vimos, bueno, no este mismo, pero esta misma idea nosotros la vimos el viernes pasado. Es que Pablo entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro. Y hablábamos de todas aquellas veces que hay personas que no nos dejan predicar el evangelio. Hay personas que están llevando división. Y esta vez vemos que no permitir que el evangelio sea predicado hacia otros también se ve como dividir la iglesia. El punto que Pablo le está enseñando a Timoteo es: debes de llamar a los que dividen la iglesia como es, divisores, y debes de decirles que si quieren seguir haciendo eso no son bienvenidos, no deben de estar más. Debes de pararlos, porque si siguen dividiendo la iglesia, lo que están haciendo es que el evangelio no sea predicado. Ahora, si alguno de ellos tiene un gran deseo por predicar la verdad, y lo que está sucediendo es que está hablando la realidad del pastor, está diciendo que el pastor no predica y que esto y que el otro, y él cree que lo puede hacer mejor. Entonces, que vaya y ponga su propia iglesia y que ahí predique todo lo que él crea que puede hacer mejor. Pero si no está de acuerdo con lo que el pastor está haciendo, entonces no debe de estar ahí. Debe de ir y poner su propia iglesia. Ahora, si está ahí, es porque está de acuerdo, es porque hay sana doctrina. Entonces, este es un llamado
decidí repetirlo para que sea un llamado para nosotros. Si usted y yo no estamos de acuerdo con lo que se dice en la iglesia donde nosotros vamos, entonces lo correcto es que nos larguemos. No que causemos divisiones, no que hablemos en mal de líderes. Si usted y yo no nos gusta el ministerio o lo que se está haciendo en el ministerio, no debemos de hablar en mal. Larguémonos y si creemos que lo podemos hacer mejor, entonces háganlo. Pero no causemos divisiones. Hermanos, qué bendición que estuvieron con nosotros hoy. Esperamos que tengan una muy buena noche. Nos vemos el próximo lunes.